social, no lo sé, ¿no? Ahí se los dejo de inquietud, porque ni siquiera de tarea. Y a donde ha trabajado el trabajo social es en la investigación aplicada, es decir, generar diseños de intervención. Pero, por lo menos en aquella época, el problema era que la mayoría de los diseños reproducían esta lógica. Nadie se aventaba la experiencia piloto, por ejemplo. La investigación aplicada es decir, bueno, yo creo que la cosa va por acá, no porque me late, ¿no? Sino porque ya para formular la propuesta tengo una acumulación de conocimientos y voy a probar de qué se trata y a esa experiencia la voy a observar para ver, bueno, ¿qué hace el trabajador social? ¿Cómo responde la gente cuando se hace esto? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? O en un hospital o en lo que fuera. Pero esa experiencia tiene que estar bajo observación permanente, no reproduciendo la lógica de que al final voy a hacer la evaluación, contrastando objetivos que me propuse y lo que logré. No, de eso no se trata la investigación experimental. La investigación experimental, aún en ciencias sociales, sin tomar a nosotros y a la gente como conejillos de India, se trata de ir viendo qué efectos prácticos y qué multiplicidad de tensiones están operando cuando yo estoy interviniendo en la realidad. No de contrastar un deber ser con lo que al final fue. No, se trata de todo lo contrario. O sea, de ir viendo, registrando qué sucede, para ir localizando en esa experiencia todo lo que está afectando y cómo se afecta una cosa con la otra. O sea, nada de estos jueguitos lineales y mecánicos de que me propuse tal cosa y veo que cumplí, ¿no? Y entonces saco de conclusión, esto no se cumplió, esto no se cumplió porque no nos dieron los recursos. Bueno, pero entonces, qué fácil. Es decir, hay que desatar el nudo de dónde es que se pidieron, a quién se pidieron, cuál es la relación de fuerzas cuando uno va a pedir un recurso, por qué se lo dieron a otro y a estos no. Es decir, organizar ese campo de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, cierro con eso. Para mí el problema es que hay que resolver, bueno, que había que resolver, era este problema de la ambigüedad estructural. Y la ambigüedad estructural es ser una práctica profesional sin tener el respaldo de teorías de la intervención. ¿Y cómo resolver ese problema? Pues nada facilito. O sea, esto necesita mucho tiempo. Desarrollar la especificidad es articular este espacio de investigación donde la responsabilidad cae sobre todo en la academia, pero que sin articular a los profesionales en ejercicio, esto no se va a poder resolver, ¿no? Pero la academia tiene el nexo, o debería tener el nexo con los profesionales en ejercicio, y tiene un laboratorio inmenso que son las prácticas escolares. Que aunque es una situación en particular, sí es un laboratorio muy fecundo para estas cosas. Entonces, mi convocatoria iría por ahí. Y la tarea es así, sería de que ustedes tomen un área de interés y utilicen esto que hemos planteado hoy como una herramienta analítica para pensar. Entonces, lo padre sería que digan, desorganicen totalmente esta estructura que yo les he estado planteando, ¿no? Y que digan, bueno, fíjate que en esta experiencia el triángulo no funciona así, no hay triángulo, hay, qué sé yo, la figura que es un cuadrado, no hay intermediación, hay esto, pero es un punto de partida, nada más. Es para ayudar a pensar, encontrar un caminito para empezar a pensar y después recuperar lo que pasa y reformular todo esto, donde cada uno de ustedes pudiera definir qué es la especificidad de trabajo social en el área que a ustedes les interesa. Bueno,
Ya, yo la dejo aquí, son las 4:06. Acá había una colega que quería, allí ¿cómo es tu nombre? Marta. Magda quería hacer una pregunta. Hola, bueno, no es una pregunta, nada más era así una reflexión en el sentido de la práctica de trabajo social, sobre todo los modelos de atención, que es una práctica muy concreta y que considero que no se está interviniendo con toda la amplitud de la función que usted nos está compartiendo el día de hoy, en donde quizás sí se tendría que repensar la manera en que la trabajadora, el trabajador social tendría que acompañar a las víctimas o a las personas que viven estas situaciones de violencia, porque en los manuales de políticas y procedimientos o en donde les faculta en su función está muy clara y muy específica, igual hacia la gestión, hacia la canalización, hacia el estudio socioeconómico, limitando muchísimo el campo de acción de la trabajadora y el trabajador social, ¿no? Creo ahí, considerando la reflexión que hacía mi compañera Maribel, ¿no?, que sí hay que hacer un trabajo amplio en cuestión de la identidad del trabajador y la trabajadora social, porque cuando llegan a estos modelos que ya están establecidos, se asume esa función de una manera pasiva y no se permite la posibilidad de compartir con los que trabajamos en los sistemas de toda la amplitud y hasta dónde podrá llegar su campo de acción, ¿no? Entonces, creo que es importante trabajar, bueno, nosotros que nos empezamos a formar en este campo de conocimiento, en este objeto de conocimiento, que consideremos esa parte, ¿no?, de cómo, hasta dónde pueden ser la amplitud o sea, para romper esa parte filantrópica y esta parte de ayuda, voluntarismo, ¿no?, que nos está llevando a generar pues, organizaciones otra vez pasivas, ¿no?, que se tienen que sujetar a ciertos programas sociales, pero que no están pudiendo tener como todo ese ámbito de competencia tan amplio que realmente sería para poder intervenir en las problemáticas sociales de una manera diferente y que podríamos tener un resultado muy distinto al que estamos teniendo actualmente, ¿no? Nada más era eso. Gracias por aclarar su comentario. Bueno, algunas reflexiones un poquito que me gustaría compartir, y a lo mejor no es encontrar la solución ahorita, pero una pregunta que me salta mucho es ¿hasta cuándo el trabajo social va a dejar de responder a las necesidades y problemáticas de la institución? Y hablando de la institución, hablamos de responder a la solución de los problemas del gobierno y del Estado, y va a atender las problemáticas y necesidades y carencias de la sociedad donde se encuentra trabajando. Y bueno, otra reflexión que me saltaba es, bueno, si de pronto hablábamos de que si no hay recursos económicos para la práctica, a veces mucho menos para la reflexión. Pero bueno, ahorita tomamos como un regalo estar aquí en la maestría, ¿no? Y un poquito pensando ya en mi trabajo de investigación, me parece que sería cuestión de cambiar la pregunta. O sea, más allá de tratar de responder por qué el cáncer cérvico-uterino, como decías, ¿por qué no cambiamos la pregunta? Creo que tendría que ir por ahí, ¿no? En mi caso. La última participación, sí, el tiempo nos come, perdón, pero la última, por favor. Doctora, muchas gracias, muy interesante su libro. Se necesitan varias lecturas porque son muy profundos, son muchos temas, mucha teoría y empieza a salir humo a los 5 minutos. Pero me puso mucho a pensar sobre mi tema es la relación de una comunidad aquí en Morelos con el agua. Pero entonces yo cuando empecé a desarrollar el anteproyecto, pues te vienen muchos conflictos a la cabeza, muchas ideas encontradas. Entonces, ahorita me puso usted a pensar, si lo veo sobre cómo los megaproyectos están utilizando el agua, entonces eso sería como un punto de vista de la economía. Si el agua está contaminada, pues sería de la biología. Entonces, como... Y de los intereses del pueblo. Sí, entonces, desde el punto de vista del trabajo social, ¿cómo podría yo entrarle al tema? Piénsalo.
Mira, te vas a quedar para investigar. Bueno, si nos puede dar un correo, doctora, para poder localizarla y... Sí, claro. Gracias. Nada más que no esperen respuestas, o sea, porque Inmediata. esto, no, es que esto hay que... Yo venía hoy Digerirlo. viendo los nombres de los proyectos y si daba tiempo quería trabajarlo, porque justamente era preguntarle, ¿no?, de la pura lectura del nombre, qué es lo que querían hacer. Entonces, eso no se resuelve de un día para el otro, ¿no? No se resuelve solo pensando, sino yendo a campo a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la construcción del problema de investigación ya es parte de la investigación, ¿no? Entonces, si me escriben, una, tengan paciencia para la respuesta. Dos, no esperen La respuesta. la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pista? Lee los libros de ella. Por ahí vas. Ay, me grito. Frío, caliente, tío. No, es que ya has avanzado sí, un no, montón sí. porque rompiste el obstáculo epistemológico. Ahora estás pensando bien lo que hay, lo que tiene que, te falta es construirlo, pero te saliste de ese lugar, entonces ya llevas ventaja. Deli, ¿verdad? ¿Cómo? Violencia y COVID. Jóvenes sajones y violencia. Te saliste de la I. Claro, o sea, por lo menos cuestionaste tu vida. Sí. Susana, muchísimas gracias. Sin duda, la intención de la intervención de todos los profesores que están en el curso de inducción es que genere reflexiones en ustedes, ¿no? Que vayan aprendiendo ciertas cuestiones. Me parece que esta sesión ha sido magnífica en ese sentido. Sí. Te agradecemos Es más, un infinitamente. aplauso. Qué suerte porque siempre, o sea, ya es la segunda vez que vengo y vengo con miedo porque este libro tiene muchos años, ¿no? No digo que el libro tiene muchos años y no quiero estar pecando de anacrónico, ¿no? De decir algo que hoy ya no está. Pero bueno, ahí se lo dejo. Gracias a ustedes. 5 minutos para el cambio, por favor. García Salor, arroba ya. Sí, Sí, gracias. social, no lo sé, ¿no? Ahí se lo dejo de inquietud, porque ni siquiera de tarea. Y a donde ha trabajado el trabajo social es en la investigación aplicada, es decir, generar diseños de intervención. Pero, por lo menos en aquella época, el problema era que la mayoría de los diseños reproducían esta lógica. Nadie se aventaba la experiencia piloto. En esa experiencia, todo lo que está afectando y cómo se afecta una cosa con la otra. O sea, nada de estos jueguitos lineales y mecánicos de que me propuse tal cosa y veo que cumplí, ¿no? Y entonces saco de conclusión, esto no se cumplió, esto no se cumplió porque no nos dieron los recursos. Bueno, pero entonces, qué fácil. Es decir, hay que desatar el nudo de dónde es, ir viendo qué efectos prácticos y qué multiplicidad de tensiones están operando cuando yo estoy interviniendo en la realidad. No de contrastar un deber ser con lo que al final fue. No, se trata de todo lo contrario. O sea, de ir viendo, registrando qué sucede, para ir localizando en lo que fuera. Pero esa experiencia tiene que estar bajo observación permanente, no reproduciendo la lógica de que al final voy a hacer la evaluación, contrastando objetivos que me propuse y lo que logré. No, de eso no se trata la investigación experimental. La investigación experimental, aún en ciencias sociales, sin tomar a nosotros y a la gente como conejillos de India, se trata de, por ejemplo, la investigación aplicada es decir, bueno, yo creo que la cosa va por acá, no porque me late, ¿no? Sino porque
ya para formular la propuesta tengo una acumulación de conocimientos y voy a probar de qué se trata y a esa experiencia la voy a observar para ver, bueno, ¿qué hace el trabajador social? ¿Cómo responde la gente cuando se hace esto? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? O en un hospital o